¿Existe esa sensación de que por más que uno se esfuerce, nunca es suficiente? Bueno, hoy vamos a explorar una idea súper potente de un sermón del Dr. Charles Stanley. Pone en contraste dos maneras pero muy diferentes de vivir. Una se basa en el esfuerzo constante, en tratar y tratar, y la otra en algo que se llama gracia. A ver, vamos a desglosarlo. Ok, para empezar a meternos en tema, el material de origen nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que de verdad define la forma en que vivimos? Se nos presentan tres posibles caminos, tres categorías, por así decirlo. Estar bajo el pecado, estar bajo la ley o vivir en la gracia. Exploremos un poco qué significa cada una. Muy bien, vamos a la primera gran idea. La cosa es que según esto, existen tres estilos de vida fundamentales que se pueden adoptar. Y, como lo dice el subtítulo, la elección entre ellos es una elección clave entre la esclavitud y la libertad. A ver cuáles son. Y aquí está el punto clave. Desde el vamos, de estos tres caminos, el argumento es que dos de ellos, el de vivir bajo el pecado y el de vivir bajo la ley, en realidad nos mantienen como en una especie de cautiverio. Solo uno, el camino de la gracia, es el que ofrece una libertad genuina. Y es justo ahí, en la diferencia entre esos dos últimos caminos, donde vamos a poner la lupa. ¿Qué diferencia hay entre esa lucha constante de vivir bajo la ley y la libertad que se encuentra al vivir en la gracia? Esa es la pregunta que vamos a intentar desentrañar. A ver, entremos en la segunda parte. ¿Qué significa exactamente esto de vivir bajo la ley? No se trata solo de un concepto teológico, ¿eh? La fuente lo describe como una experiencia superhumana. Esa lucha, ese esfuerzo constante por ser justo por nuestros propios medios. Y es un camino que, para muchísima gente, está lleno, pero lleno de frustración. Para entender cómo se siente esto en la práctica, se comparte una historia personal que es muy reveladora. Imaginen la situación. Alguien a los 12 años se compromete con su fe. Perfecto. Pero inmediatamente le dan una lista de deberes, de reglas que tiene que seguir. Y con toda la sinceridad del mundo, esa persona intenta y vuelve a intentar cumplir con todo. Pero el resultado, siempre el mismo, un sentimiento de fracaso. Es un ciclo que agota a cualquiera. Y ese sentimiento, ese pensamiento de, algo acá no está funcionando, esa frustración, es precisamente el punto central. Este ciclo de esforzarse y fallar demuestra lo que se conoce como la insuficiencia de la ley. O sea, la idea de que por más que le pongamos ganas con nuestras propias fuerzas, simplemente no se puede alcanzar el estándar. Claro, esto nos lleva a una pregunta bastante lógica. Si parece que la ley está diseñada para que fallemos, entonces ¿para qué sirve? Bueno, la tercera sección nos da una perspectiva fascinante sobre esto. La ley no es la cura, es el diagnóstico. Su propósito es otro, completamente diferente de lo que uno podría pensar a primera vista. Pensemos en esto un momento. Si la ley no puede hacer a la gente justa, entonces, ¿por qué existe? Suena como una contradicción, ¿no? Pero entender la respuesta a esto es la clave para desentrañar toda la diferencia entre vivir por esfuerzo propio y vivir en libertad. Y para entender esto, hay una analogía que es brillante. Pensemos en la ley como si fuera una máquina de rayos X. Si alguien se rompió un brazo, una radiografía es súper útil, ¿verdad? Muestra exactamente dónde está la fractura. Pero la radiografía no puede curar el hueso. No. Solo señala el problema y deja claro que se necesita un médico. Bueno, la ley, según se explica, funciona exactamente de la misma manera. O sea que su papel es triple. Primero, funciona como un espejo. Nos muestra lo que está mal. Segundo, al hacer eso, revela una condición. La condición pecaminosa. Y finalmente, al dejar en evidencia que no es posible salvarse por cuenta propia, nos guía hacia la única solución que sí puede hacerlo: Cristo. Y este versículo de Romanos lo resume a la perfección. Dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dicho de otra forma, la ley no es la medicina, sino la herramienta de diagnóstico que nos hace caer en la cuenta de que hay un problema y que se necesita ayuda. Ok, si la ley es el diagnóstico que revela el problema, entonces, ¿cuál es la cura? Y acá es donde entramos en la cuarta sección.
que es el corazón de todo este mensaje, la suficiencia de la gracia. Esta es la alternativa a esa tarea agotadora de intentar ganarse la aceptación. Entonces, ¿qué es la gracia? Es un concepto simple, pero a la vez revolucionario. No es algo que uno se gana, no es un premio por portarse bien, no. La gracia es un regalo totalmente inmerecido. Es la bondad de Dios dada no por nuestros méritos, sino a pesar de nuestros deméritos. ¿Y cómo es posible un regalo así? Bueno, se explica que el fundamento de todo esto es el sacrificio de Cristo. Su muerte se presenta como el pago de la deuda del pecado. Y es ese pago lo que rompe las cadenas y abre la puerta a una vida libre de culpa, una vida en gracia. Fíjense cómo lo expresa este versículo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esto sugiere que la gracia no es algo que se recibe una sola vez y ya. Es más como una fuente inagotable, un flujo constante de favor y bendición. Bueno, hemos hablado de la teoría, pero ¿cómo se ve esto en el día a día? La quinta y última sección se enfoca justo en eso, en la práctica. Libertad a través del amor. ¿Cómo cambia todo de verdad cuando se pasa de vivir bajo la ley a vivir en la gracia? Esta tabla lo resume de una forma increíble. Miren el cambio. Bajo la ley, la motivación es el miedo al castigo. En la gracia, es el amor por Dios. El fundamento deja de ser las obras y el esfuerzo y pasa a ser la fe y la confianza. El foco ya no está en el desempeño propio, sino en el de Cristo. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado no podría ser más distinto. Se pasa de la esclavitud y la lucha a la libertad y el descanso. Ahora, de todo esto surge una pregunta bastante lógica. Si se vive en libertad y con el perdón de la gracia, ¿significa eso que hay una licencia para pecar? O sea, ¿se puede hacer lo que uno quiera sin consecuencias? La respuesta que se da es un no rotundo. Lejos de ser una licencia para hacer lo incorrecto, la gracia se convierte en la motivación más poderosa para hacer el bien. El amor y la gratitud por ese regalo inmerecido inspiran a vivir de una manera que honre a quien lo dio, algo que el miedo a las reglas por sí solo nunca podría lograr. Como lo dice este pasaje, se nos llama a la libertad, pero el propósito de esa libertad no es la autocomplacencia, no es una excusa para, digamos, a la carne. El verdadero propósito de la libertad que da la gracia es capacitar para amar y para servir a los demás. Y así, todo se reduce a esta pregunta fundamental que cada quien puede plantearse. ¿Las acciones, la forma de vivir, son un intento de ganarse la aceptación o son una respuesta de gratitud porque uno ya es aceptado? La diferencia entre esas dos posturas, según este análisis, es nada más y nada menos que la diferencia entre la esclavitud y la verdadera libertad.